Un circuito monofásico está compuesto por una fuente monofásica que alimenta a una red de elementos pasivos. Esos elementos pasivos se pueden reducir a una impedancia equivalente y la conexión queda como muestra la figura. En este caso tenemos una fuente de voltaje. Como podemos ver, esa fuente expresada en forma fasorial la damos con su valor RMS o valor medio cuadrático o voltaje eficaz, y por comodidad, como se trata de una sola fuente, le vamos a asignar la fase inicial 0. Es decir, a partir de los datos que quedan, solamente necesitamos informar el valor de RMS. En adelante, cuando hablemos de circuitos monofásicos, vamos a ignorar entonces cualquier otro dato porque entendemos que de forma automática la fase va a ser 0, la fase inicial. La frecuencia, salvo que mencionemos otra cosa, será de 60 Hz porque es la frecuencia que manejamos en el país de la red eléctrica nacional. De esa manera entonces queda un voltaje, un valor de RMS, tenemos una resistencia, vamos a colocar aquí, entonces una parte real, ¿no? La parte real de la impedancia es R, ahí está. Y la parte imaginaria, yo coloqué aquí un rectángulo para indicar una posibilidad general. Hay dos opciones, o la parte imaginaria corresponde a una reactancia inductiva o corresponde a una reactancia capacitiva. Cualquiera de las dos se trata de un valor imaginario. Y como es un valor que puede ser esas dos, yo voy a colocar aquí de forma general más menos Jx, donde no estoy indicando si se trata de una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva, es decir, dependerá si hay un condensador o una bobina. Entonces, eso me permite deducir, como ya conozco la ley de Ohm, que básicamente aquí lo que vamos a tener es una impedancia equivalente, que es la que estamos viendo, dada por R más menos Jx, donde recuerden, esa X es una reactancia positiva si es una reactancia inductiva, negativa si es una reactancia capacitiva, cualquiera que sea. Y esto va a tener obviamente una magnitud. Si lo pasamos de forma rectangular, como está ahí, a forma polar, tendrá entonces una magnitud y obviamente un ángulo. Al ángulo de la impedancia lo vamos a denominar simplemente θ. Y obviamente esto está dado en ohmios. Y bien, ese valor θ es el ángulo de la impedancia. De forma automática, pues la corriente va a estar expresada, entonces usted aquí lo puede deducir simplemente. El valor RMS de la corriente, el valor medio cuadrático, simplemente va a ser la magnitud del voltaje sobre la magnitud de la impedancia. Magnitud del voltaje sobre la magnitud de la impedancia. De esta forma. El ángulo no tenemos en cuenta, pero entonces, evidentemente, ¿no? Si nosotros sacamos esto, nosotros sabemos entonces que el ángulo de la corriente, es decir, el que nosotros hemos llamado phi sub i, va a ser igual entonces al valor opuesto, es decir, al signo contrario. Si la impedancia tiene ángulo positivo, entonces la corriente tendrá ángulo negativo. Por el contrario, si la impedancia tiene signo negativo, la fase de la corriente será positiva. Bueno, repito, porque no sé si lo dije bien. Si el ángulo de la impedancia es positivo, entonces la fase inicial de la corriente es negativo. Por el contrario, si el ángulo de la impedancia es negativo, el ángulo de fase inicial de la corriente es positivo. Eso es más o menos lo que va a ocurrir. Entonces aquí simplemente colocamos de esta manera. Ahí queda esa fórmula. Y entonces, precisamente el coseno de ese ángulo, es decir, lo que se conoce como factor de potencia, vamos a escribir aquí, factor de potencia, es simplemente el coseno del ángulo se expresa como FP y es igual al coseno del ángulo de la impedancia, es decir, el coseno de θ. Eso es lo que se conoce como factor de potencia. Ahora, evidentemente el factor de potencia puede estar en atraso o en adelanto. Entonces aquí, el factor de potencia, el FP, en atraso,
si la corriente tiene lo que llamamos nosotros el phi sub i negativo. Vamos a ver que no me salga por otro lado. Si salió, vamos a colocar aquí simplemente negativo, un trazo, si la corriente tiene fase negativa, es decir, si el ángulo de la corriente es negativo. ¿Qué se daría cuando el ángulo de la impedancia fuera positivo? Entonces, y la otra es que el factor de potencia esté en adelanto, y eso ocurre si la corriente tiene el ángulo, ¿cierto? Vamos a sacarlo de aquí. Entonces aquí decimos, si tiene el ángulo positivo, entonces está en adelanto. Decir que un factor de potencia esté en atraso o en adelanto depende es de si la corriente tiene un ángulo negativo o positivo respecto al voltaje, ¿no? El voltaje siempre lo vamos a tomar como fase cero por la facilidad con la que estamos. ¿Listo? Ahora, lo que llamamos potencia aparente simplemente es el resultado de multiplicar, la vamos a llamar S, y es el resultado de multiplicar el valor medio cuadrático o voltaje eficaz de la fuente sobre, la corriente eficaz. Solamente, por eso se llama potencia aparente. Las unidades en que se da son los voltiamperios. También tenemos otro elemento que se llama la potencia activa o potencia promedio. Tiene los dos nombres, potencia activa o potencia promedio. La fórmula que la expresa simplemente es con la letra P y simplemente es el valor de S multiplicado por el factor de potencia. Sin importar si el ángulo es positivo o negativo, como el ángulo de la impedancia nunca va a ser mayor o menor, mayor de 90 grados ni menor de menos 90, y sin embargo el coseno de un ángulo, ya sea positivo o negativo, siempre va a tener el mismo signo del coseno. Por ejemplo, coseno de 45 y coseno de menos 45 son iguales, por lo que sin importar cuál sea el signo del ángulo, la potencia siempre nos va a dar positiva, porque los ángulos que estén de menos 90 a 90 grados van a tener un coseno positivo siempre. Entonces, y esto se va a dar en vatios. La unidad de potencia activa o potencia promedio está en vatios. Y el otro factor existente lo conocemos como la potencia reactiva. La potencia reactiva viene dada por la siguiente fórmula. La vamos a llamar Q, o sea, la potencia reactiva Q es igual a la potencia aparente S multiplicada por el seno del ángulo de la impedancia. Este sí puede ser positivo o negativo. Es decir, en este caso sí importa, aquí sí el resultado me da un signo. Entonces las posibilidades que tiene Q es que si es positiva, Q es positiva para reactancia inductiva. O sea, la potencia reactiva es positiva si el predominio de la impedancia es inductivo. De otro lado, Q es negativa para reactancia capacitiva. Sin embargo, en los libros a veces ni siquiera le colocan el signo, simplemente expresan potencia reactiva por capacitancia o potencia reactiva por inductancia. Entonces, en vez de colocar, por ejemplo, un signo negativo a la reactancia capacitiva, se suele colocar en algunos libros la letra C para expresar que se debe a una capacitancia. En cualquier lado, estas dos reactancias, la capacitiva y la inductiva, se anulan mutuamente. Es decir, la potencia reactiva y la potencia reactiva, debido a una capacitancia, resta a la potencia reactiva debido a una inductancia y viceversa. Esas son, digamos, las fórmulas generales que se utilizan. Vamos ahora sí a ver ejercicios.